la reforma y la contrarreforma. Antes de abarcar ambos temas, debemos de definir el concepto de reforma y contrarreforma. Empecemos con el primero. La reforma religiosa es considerada como una de las más grandes revoluciones burguesas para restarle poder a la Iglesia Católica bajo pretexto de la corrupción del clero. La burguesía buscaba un mundo no solamente económico, político y cultural sino también religioso que interprete y construya una sociedad a su medida de sus intereses ideológicos. La reforma se desencadenó y se propagó dentro del continente europeo. Este hecho sucedió entre los años 1517 al 1663, es decir entre los siglos XVI y XVII. La reforma fue el mayor movimiento cismático que la Iglesia Católica ha sufrido dentro de su historia, trayendo como consecuencia la aparición de la Iglesia protestante. Las causas de la reforma protestante. El triunfo de la reforma se debió a diversos motivos o factores, siendo los más importantes. 1. La relajación de la disciplina religiosa católica, manifestándose en actos de corrupción e inmoralidad. 2. La oposición moral de la burguesía que existía en Alemania contra Roma, sede del papado. 3. La nueva moral de la burguesía, que buscaba tranquilizar su conciencia ante la acumulación de bienes, el interés y la usura y que lo encontraba en las nuevas doctrinas. 4. La creencia de que los reyes eran elegidos por la divinidad. Las derivaciones del protestantismo. El luteranismo. Doctrina protestante fundada por Martín Lutero, nació en Alemania en 1483 y falleció en 1546. Perteneció a la orden agustina. Se casó con la ex monja Catalina Bora con quien tuvo 6 hijos. Rechazó la infalibilidad de los concilios ecuménicos, la autoridad del Papa, los sacramentos como vía de salvación. Sostenía que la fe es el único medio de salvación. El calvinismo. Doctrina fundada por Juan Calvino, nació en Francia en 1509 y falleció en 1564. Fue un reformador protestante en la Suiza francesa. Sostenía que las personas de fe son favorecidas por la deidad, la libre interpretación de la Biblia, reconocimiento de la omnipotencia de Dios, en la Eucaristía solo admite la presencia espiritual de Cristo. El anglicanismo. Doctrina fundada por Enrique VIII, nacido en Inglaterra en 1491 y fallece en 1547. En 1509 es coronado rey de Inglaterra. Es el segundo de la dinastía de los Tudores. El anglicanismo es una mezcla de catolicismo, luteranismo y calvinismo. Con predominio de este último, prohíbe el culto a las imágenes, el clero es nombrado por el rey quien a su vez es jefe supremo de la Iglesia anglicana. La contrarreforma católica. La reforma de la Iglesia Católica se hizo cuando era un hecho la división religiosa de Europa. Sin embargo, no se pueden ignorar los movimientos de renovación que tuvieron lugar durante el siglo XVI, contribuyendo al fortalecimiento del catolicismo. Entre las acciones de renovación de la Iglesia Católica tenemos el Concilio de Trento. Se realizó entre los años de 1545 hasta 1563, fue convocado por el Papa Paulo III y es la reacción oficial de la Iglesia Católica ante los numerosos problemas que le afectaban. Esta reacción recibió el nombre de Contrarreforma. Las principales decisiones del Concilio de Trento son las siguientes. 1. Reorganización de obispados y parroquias. 2. Fortalecimiento del Tribunal de la Santa Inquisición y la creación del Índice de Libros Prohibidos. 3. Afirmación de que las Sagradas Escrituras y la tradición son fuentes de revelación o criterios de fe. 4. Afirmación de que las buenas obras son necesarias para alcanzar la salvación. 5. Reafirmación de los 7 sacramentos y de la superioridad de la autoridad del Papa sobre el concilio. La Compañía de Jesús. Fue fundada por San Ignacio de Loyola, destacó en la defensa y difusión de la espiritualidad y de la doctrina del Concilio de Trento. La Compañía de Jesús se convirtió en un firme soporte de la Iglesia de la Contrarreforma. Los jesuitas se caracterizaron por su rígida disciplina, su sólida preparación intelectual, su espíritu de lucha contra la herejía, su profunda vida espiritual, su influencia social a través de la enseñanza y su expansión misionera por América.